¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que ya por 5 años la acompaña semana a semana, entregándole perspectivas, información, datos y especialmente análisis para que usted pueda tener una mayor visión de lo que está pasando a nivel mundial, a nivel regional, a nivel doméstico, lo que pasa acá en Chile, que no son cosas menores, dicho sea de paso, como lo hemos vivido ya desde el año 2019 a la fecha. Infogate es un programa que se transmite por todo lo que es la señal de Cable Mundo desde Valparaíso a Yanquihue. También están en Telecauquén, en Ñublevisión, y varias compañías de cable a través del país que se suman a nuestra transmisión y nos acompañan también como semana a semana. Y por supuesto estamos en nuestras redes sociales de Infogate, Twitter, Facebook y YouTube. Infogate también agradece a Joyería Auros, que nos acompaña normalmente y que la verdad digamos, nos abrió los ojos respecto a si tenemos una posibilidad de inversión hacerlo en pequeños lingotes de oro, que no cuestan tan caro, pero donde usted puede ya ir guardando su dinero, considerando todo lo que es la volatilidad económica a nivel mundial, puede ser una muy buena opción para que usted lo considere en sus decisiones de inversión, si así lo estima. No se requiere ser millonario para eso, sino que simplemente tener un foco en el ahorro, en lo que es la inversión, y eso, digamos, se lo facilita a Auros Chile. En el mundo no hay ninguna duda que están pasando cosas importantes. Empecemos por esta visión macro. En estas 2 últimas semanas se han producido 3 reuniones, y se están produciendo, de hecho, en el caso de la APEC, 3 reuniones fundamentales para poder saber hacia dónde va el mundo luego, no solamente de la pandemia, sino en lo que es la guerra que se ha producido en Ucrania a raíz de la invasión rusa a ese país. Primero tenemos la COP27, donde Chile tiene un lugar destacado. Chile es el tercer país más destacado en términos de su contribución a la descarbonización, a todo lo que significa el desarrollo de energías limpias. Y es así como Chile no solamente tuvo un stand en Egipto, donde se ha desarrollado esta COP27, sino que tuvo a su cargo, digamos, paneles y estuvo muy presente en la agenda de debate que se dio ahí en términos de energías limpias, en términos de lo que es alimentos, en términos de lo que es minería, en términos de todas aquellas actividades industriales y extractivas que utilizando o incorporando tecnología o nuevas formas de producción cooperan a la disminución, ¿no es cierto?, de lo que es digamos, la descarbonización por una parte y lo que es los efectos nocivos que tiene todo eso en nuestro medio ambiente. Tenemos también la presencia y la posición respecto a pueblos originarios, una serie de temas que en la COP27 se fueron abordando y donde concurrieron no solamente ministros de Energía, ministros de Medio Ambiente, ministros de Agricultura, en algunos casos de Alimentos, sino que además concurrieron jefes de Estado y jefes de gobierno. La COP27, en consecuencia, también puso el acento y la alerta en torno a lo que significa eh, el impacto que ha tenido la invasión rusa a Ucrania y, y la escasez de energía, cosa que hoy día está viviendo Europa específicamente por no tener todo ese acceso, una inflación, por ejemplo, que en el Reino Unido ha llegado a niveles históricos, eh, una necesidad de poder contar con un mejor acceso, pero también eso ha significado de tener todos los planes de energías limpias, volver a energías nucleares, volver a lo que es carbón. Entonces, hay un tema en la COP27 que fue relevante y donde estuvo como centro, sin lugar a dudas, los impactos económicos, políticos y geopolíticos de lo que es la invasión rusa a Ucrania. También, digamos, lo que se hizo fue la reunión del G20, los países más ricos del mundo, y una reunión del G20 que estuvo marcada por una serie de temas, más allá digamos, del título que tenía en términos de preparándonos para poder recomenzar, preparándonos para poder reempezar, cosa que se pensaba, o por lo menos se había planteado, iba a suceder el 2021, el 2022 al inicio, y estamos ya a puertas del 2023, y todavía no se logra ese recomienzo de la economía. Un recomienzo de la economía que significa modificar la relación entre Estado y mercado, digamos, donde hasta ahora, y recordemos que el proceso de globalización se basa en un modelo macroeconómico neoliberal, hasta ahora el mercado tenía preeminencia sobre el Estado,
Pero claro, uno de los temas a discutir es, bueno, vamos a seguir con el proceso de globalización, pero a su vez también necesitamos que ese proceso tenga los equilibrios necesarios para poder asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso significa fortalecer el Estado en términos de un Estado eficiente, un Estado que sea capaz de poder atender las necesidades de los ciudadanos, que sea capaz de cooperar con ellos en términos de lo que ellos esperan como respuesta y una oportuna, ¿no es cierto?, digamos, decisiones que puedan tomar en términos de políticas públicas, en términos de leyes, etcétera. En consecuencia, hay acá un tema donde el G20, los países más ricos del mundo, están discutiendo en términos, bueno, ¿qué cosas hacemos? Y llegamos nuevamente a la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania tiene un impacto alimentario importante. La hambruna que hay en varios países africanos no resulta pasar desapercibida cuando se mira el panorama global del mundo, lo que está pasando en Etiopía, lo que está pasando en Yemen, en todo lo que se llama el Cuerno de África, y todo lo que significa, decir, el canal de Suez, en donde por Arabia Saudita saca su petróleo. Yo le recomiendo que vea el mapa, vea el Cuerno de África, vea lo que está sucediendo justamente en África, donde hay países que están realmente en una situación de hambruna que es no solamente dramática, sino que es trágica. Entonces tenemos, yo diría, un tema de un G20 que está de acuerdo en que la única manera en que el proceso de globalización pueda avanzar tiene que ir de la mano de lo que es un mejor desarrollo. Y en la COP27, a la cual comentábamos inicialmente, se discutió también quién paga los costos de todas estas políticas o iniciativas para combatir el cambio climático. Claro, porque efectivamente los países menos desarrollados son los que sufren el extractivismo de las potencias o las multinacionales, pero ¿quién paga todo eso? Y ahí, digamos, y se empezó a plantear la necesidad en la COP27 de generar un instrumento que posibilite y permita, digamos, en la práctica, avanzar hacia una compensación que sea adecuada, pero no solamente en términos de entregar dinero, sino que también generar transferencia tecnológica, generar una ayuda para que la producción, extracción o explotación de los recursos que cada nación tiene y que no cuenta con los avances de un país desarrollado, efectivamente tenga un menor nivel gradualmente, digamos, y urgentemente además, en lo que es la contaminación a nivel global y coopere efectivamente a poder lograr justamente las metas que se han planteado en en las quintas COP y que se vuelven a ratificar en la COP27. Recordemos que estamos hablando del aumento de la temperatura de la temperatura a nivel global, es decir, como se vive en muchos países del mundo, lo hemos visto, y ahora tenemos el verano acá en Santiago, en Santiago, el paraíso, todo el país, y en esa perspectiva, si eso sube 1 grado, 2 grados, la meta es poder llegar a 1,5, se estima que se va a llegar a poder controlar los 2,5. Pero cuando usted sube el grado, la temperatura ambiente, pero también sube la temperatura del mar, hay una modificación en todo el ecosistema que está ahí. Entonces, cambian digamos, los procesos migratorios de las aves, los peces, etcétera, se modifica en consecuencia, ahí hay un tema. También se produce más de hielo y se espera que desaparezcan islas, y que los niveles del mar en muchos países, en la costa de Chile especialmente, igualmente van a ir incrementándose con efectos que no van a ser menores. También el cambio climático lleva a lo que es una mayor migración, las personas que no pueden pagar, no pueden soportar los cambios extremos de temperaturas que hemos tenido con todos esos fenómenos que ya día a día se nos muestran por los medios de comunicación, definitivamente deciden cambiarse, moverse hacia otro lugar, a otro lugar del mundo me refiero, y eso genera una presión sobre el proceso migratorio que no resulta ser menor en la práctica. En consecuencia, tenemos ahí una serie de elementos que se colocan en la COP27, pero que también estuvieron en la agenda del G20. A su vez también, como hoy día está empezando ayer empezó en realidad la reunión de la APEC, que es la Asociación de Países de Asia, y donde Chile está presente y es parte importante porque fue socio fundador de todo eso, y donde el presidente Gabriel Boric va a tener encuentros con los representantes y los jefes de Estado y jefes de gobierno de Canadá, digamos, de Japón, de China, de México, en fin, van a haber una serie de encuentros bilaterales que para Chile son relevantes. Es evidente que el presidente Boris
va a aprovechar de conversar las side letters famosas que se mandó para poder ratificar justamente como este PP-11, va a tener información de primera mano respecto a lo que ahí sucede, y eso sin lugar a duda va a tener un impacto relevante y donde el presidente espera volver con buenas noticias. Pero todo eso solamente se ha logrado porque las tres reuniones se logran después que ha terminado el proceso electoral en Estados Unidos en las elecciones de medio tiempo o medio término, y donde el Partido Republicano logró el control de la Cámara de Representantes, pero el Partido Demócrata como mantuvo lo que es el Senado y la distribución de votos en términos de la elección de gobernadores que había fue bastante, yo diría, favorable al Partido Demócrata, no triunfando, pero es claramente favorable. ¿Qué significa en esta elección de medio tiempo? De que hoy día Joe Biden queda como con una alternativa viable y creíble para poder volver a postularse a la presidencia de la República en el año 2024. Igualmente, en el día de ayer, el señor Donald Trump anunció que va a ser candidato, por lo tanto, ya tenemos dos candidatos para el 2024 y eso hace que el tiempo que va de aquí hasta el 2024 va a estar marcado por precampañas presidenciales, con todo lo que significa el argumento y la línea de campaña que tiene Donald Trump, que es de descalificación, que es de ataque, y donde además tiene el desafío de poder controlar el Partido Republicano, un Partido Republicano que está dividido entre la figura de Donald Trump, donde hay otras figuras, como el gobernador de Florida, que podría ser una opción, yo diría, bastante interesante dentro de ese partido, pero eso se va a tener que resolver, por lo tanto, van a ser tiempos agitados. Lo propio del Partido Demócrata, que también está dividido, pero como bien sabemos, estando en el poder, esa fragmentación interna no siempre es totalmente percibida. Lo que tenemos claro hasta ahora es que la opción de Kamala Harris de eventualmente reemplazar como candidato a Joe Biden es bastante baja en este minuto y yo diría prácticamente inexistente. Pero la política no siempre nos va a dar sorpresas, pero debemos tener en consideración de que el escenario político electoral de Estados Unidos ya comenzó con una ola republicana que no se produjo en esta selección de medio tiempo. Se pensaba que el Partido Republicano iba a arrasar con los demócratas y eso no sucedió y por eso se habla de una buena noticia para Joe Biden. Y en esa perspectiva, entonces, podemos decir, primero, que tenemos dos candidatos presidenciales asegurados en Estados Unidos, que son Biden, actual presidente, y Donald Trump. Segundo, de que aquí en adelante todo lo que se haga dentro del gobierno de Biden o todo lo que se discute en la política estadounidense va a estar asociado a la campaña electoral presidencial. Y eso va a influir también en la manera en que Estados Unidos va a continuar cooperando con Ucrania, presionando a Rusia y también a avanzar, ¿no es cierto?, en lo que es la búsqueda de una solución pacífica. A su vez, en una paralela, tuvimos también el desenlace de lo que fue el Congreso, digamos, del Partido Comunista Chino, la ratificación de Xi Jinping por un periodo nuevo de 5 años que no estaba considerado y rompe una tradición que se había acordado ya hace algunas décadas. Y con eso también miramos la conformación de lo que es el Politburó o lo que es la cúpula central del Partido Comunista Chino, y nos vamos a encontrar que en esa característica Jinping no dejó ningún delfín visible, colocó a pura gente de su plena confianza y con los problemas internos que tiene China, que tienen que ver con ser coherente con el cambio climático, con la lucha contra el cambio climático, tiene que ser coherente, digamos, con el control político y social de una China donde solamente 90 millones de chinos son parte del Partido Comunista. Digo solamente 90 porque China tiene 1.400 millones de habitantes. Consecuencia, tenemos ahí una gran cantidad de elementos a considerar y donde Xi Jinping tiene que hacerse cargo de todo lo que es la migración campo-ciudad a raíz del proceso de industrialización que tiene, pero también hacerse cargo de una clase media que se está consolidando y de donde surgen obviamente las oposiciones al régimen de Xi Jinping. En consecuencia, podemos esperar que China va a, a profundizar el control social y político a todo nivel, y para eso tiene una serie de estrategias que sería largo, pero en algún minuto probablemente vamos a hablar con nuestros editores a ver si hacemos un programa especial sobre China. Pero China digamos, en la práctica está en eso, digamos, en esa línea. Por eso también, digamos, en la COP27, donde es importante tener presente que China y Estados Unidos son los mayores contaminantes, claramente los compromisos que ellos quieren son relevantes. En el G20, que están preocupados de que también hay que luchar con el cambio climático y, por supuesto,
la guinda de la torta que la hemos mencionado ya varias veces, es cómo se pone fin a la invasión rusa a Ucrania. Zelensky, en el discurso que hizo en el G20, prácticamente colocó una hoja de ruta que es imposible, es decir, pidió, uno, de que existan, ¿no es cierto?, un retiro completo de las tropas rusas. Segundo, que se reconozca la soberanía rusa sobre todos ellos. Y tercero, que efectivamente se tenga una capacidad de poder indemnizar a Ucrania. ¿Es eso posible? No, definitivamente, y lo acaba de decir, y digamos, qué sé yo, el secretario de Estado en Estados Unidos, de que una victoria militar de Ucrania es prácticamente imposible, por lo tanto hay que buscar caminos alternativos, y que esto va a ser un largo tránsito. ¿Cuál es el objetivo inmediato? El alto al fuego. ¿Será posible construirlo? Será posible. Esas son cosas de futuro que están en el futuro inmediato y que efectivamente nos enfrentan a una nueva, yo diría, como escenario y vamos a ver qué pasa después de estas tres reuniones, APEC, G20, COP27, finalmente nos han dejado una agenda, vamos, importante. Ya tenemos en pantalla y saludamos con especial afecto. ¿Cómo está Guido Girardi, ex senador de la República, actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación de Encuentros del Futuro y fundador además del Congreso Futuro? Hola Guillermo, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno poder saludarte, poder tener la oportunidad de entrevistarte. Como siempre, ya en el mes de enero, diciembre, enero, se conforma lo que es el Congreso del Futuro, algo que le ha dado visibilidad a Chile, que ha colocado temas relevantes y que reúne a una cantidad de científicos, intelectuales para poder mirar el futuro. Cómo se viene en esta oportunidad este Congreso Futuro que tú coordinas y diriges? Bueno, primero Guillermo, nosotros hacemos tres actividades muy importantes que son, yo diría, trascendentes en la idea de democratizar el futuro, tú estabas hablando también de eso, que son un Congreso Futuro de Jóvenes, que ya lo hicimos, está hecho para jóvenes, está hecho con jóvenes, los protagonistas son las jóvenes y los jóvenes. Fue ese evento donde el presidente habló de que lo llamaban merluzo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Hacemos un Congreso Futuro de Niños y Niñas que es único en el mundo, que se llama Futurista, que de hecho es mañana. Lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Cultura, todas las universidades chilenas, la Academia de Ciencias, el Congreso Nacional. Y vamos a tener en el Museo Interactivo mañana cerca de 500 niños presenciales y cientos de niños conectados a través de streaming de sus colegios. Es la idea justamente de también que los niños sean protagonistas y niñas, no solamente en la dimensión de que ellos deban aprender, sino que nosotros también aprendamos de ellos y también vayamos construyendo una sociedad que no sea solo adultocéntrica, o sea, que también los niños y niñas puedan participar de las decisiones, de los contenidos, de los debates, de las políticas públicas. Nos parece muy interesante. De hecho, tenemos niñas que trabajan en las comisiones de inteligencia artificial nuestras, que opinan. Nos parece muy importante eso. Y además está el Congreso Futuro de enero, donde este es el gran evento que hacemos, que ya tenemos 3 millones de personas que lo siguen, donde nosotros traemos a cerca de 100 de los principales intelectuales del mundo cada año. Hemos traído ya cerca de 900 de los más importantes científicos e intelectuales, que es un evento totalmente gratuito, el único en el mundo que es gratuito, que se hace en todas las regiones del país, se hace con las universidades chilenas son las protagonistas, los académicos chilenos son los protagonistas también y las académicas en sus regiones, con la Academia de Ciencias, y es interesante porque creo que en un mundo de división, de polarización, de balcanización, de separación, creo que hay muy poco espacio en Chile que unan a la izquierda y a la derecha, que unan a las universidades públicas y a las privadas, que unan a los territorios con el centro, que unan a los empresarios con los ecologistas y que unan sobre todo a la ciencia chilena con la ciencia mundial. Bueno, nosotros hemos traído más de 40 premios Nobel en los de enero, han venido personalidades como Yuval Harari, que escribió Homo Deus, que Sapiens, ha venido Michael Sandel, tal vez el filósofo americano más importante, Richard Dawkins, el evolucionista más importante, y han estado ahí, como tú decías, los principales debates de frontera que ya estamos viviendo, que el problema hoy día es que el futuro y el presente están pegados, ya no, el futuro ya no está adelante, es tan rápido el futuro que es contemporáneo al presente y lo que vivimos es una era
de falta absoluta de reflexión, porque esta era una era demasiado rápida para nuestro cerebro y es una era que se está escurriendo más allá de la capacidad de nuestros cerebros para poder gobernarla. Es una era que tiene otra velocidad, es la velocidad de la luz. O sea, cuando yo hablo contigo, mis neuronas piensan, para que la gente tenga idea, a una velocidad que es de 120 metros por segundo. El cerebro es maravilloso, pero es lento. Cuando yo estoy hablando a través de Zoom, o a través de mi teléfono, o a través de los computadores, eso circula a 300 millones de metros por segundo. Y la inteligencia artificial que estamos generando, que es la tecnología más poderosa, hoy día estamos en inteligencia artificial, y que podamos comunicarnos por Zoom, por el teléfono, e inteligencia artificial, progresa 100 veces de un año a otro, en 10 años va a progresar 1 millón de veces de un año a otro, la capacidad de memoria se duplica cada 18 meses, la era cuántica, la capacidad de memoria de nuestros cerebros, o la capacidad de memoria, en este caso los computadores, se va a duplicar cada segundo, y pensemos una cosa, nuestro cerebro, el humano, tiene más o menos la misma capacidad de memoria hace 40.000 años, y tiene más o menos la misma capacidad de inteligencia hace 40.000 años. Lo que han ido cambiando no es el hardware del cerebro, sino los software del cerebro, que es la educación, que es el aprendizaje, que nos ha hecho más inteligentes, pero no podemos, o sea, las brechas que se van a generar con las máquinas a futuro es gigantesca. La discusión es si vamos a poder convivir o más bien cómo vamos a habitar con este nuevo mundo. Sí, en esa perspectiva, Gino, o sea, no puedo dejar de preguntarte, hace, digamos, unos meses en Dinamarca apareció un partido basado en inteligencia artificial. Digamos que claramente, digamos, se presentó con un programa, etcétera, no puede participar porque la legislación todavía no, como no piensa en ese tipo de situaciones, pero lograba establecer a través de sus algoritmos cuáles eran las demandas y con eso armó todo un programa que claramente capturó mucha atención y mucho consenso también. ¿Qué va a pasar con la política en el futuro, con la democracia? Porque claramente la inteligencia artificial tiene algo que ver con la democracia. ¿Cuál es la reflexión que tú has logrado obtener de ahí? Bueno, primero, yo creo que hay una tendencia mundial que se llama transhumanista, Ujú, que está fundamentalmente localizada en Silicon Valley, que está fundamentalmente liderada por Google, por Facebook, por esas grandes plataformas americanas, que ellos llegaron a una conclusión, y es lo que tenemos que discutir, si nos parece bien o mal, ujú, que el ser humano ya está obsoleto, que el ser humano llegó a su fin desde el punto de vista evolutivo, y que el ser humano tiene que ser reemplazado o mejorado. Y de hecho, los transhumanistas como Elon Musk dice que la única manera de competir con la inteligencia artificial es que nos ciboricemos, o sea, que nos pongamos dispositivos en el cerebro, por eso que Neuralink está haciendo estos dispositivos, que son dispositivos que aumentan tus capacidades cerebrales y además permiten saber lo que estás pensando, sintiendo o poner ideas o sentimientos en tu cerebro que tú nunca viviste. ujú, Hay una convicción ahí y el pensamiento transhumanista, no solamente que el ser humano llegó a su fin, ellos buscan la inmortalidad. Entonces dicen el cuerpo humano nunca va a ser inmortal y lo que dice Ray Kurzweil, que es el jefe de inteligencia artificial de Google, ujú, en el 2045 vamos a traspasar nuestra conciencia a una máquina y vamos a vivir en una máquina, a ser inmortales. Además dicen, el desafío de la humanidad es continuar su misión evolutiva en el universo, pero el cuerpo humano no está hecho para viajar por el universo. Lo estudian las radiaciones cósmicas, la falta de la falta de gravedad también afecta a nuestro cuerpo, y por lo tanto hay una mirada ahí donde ellos dicen, mira, finalmente las máquinas son los continuadores evolutivos nuestros. Entonces, ¿por qué lo del partido? Y quiero mirar esto de la hora nosotros le podemos pasar todo el poder a las máquinas y se lo estamos haciendo. O sea, sutilmente yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes les queda memoria? Yo antes me sabía 200 números de teléfono, ahora no me sé ninguno. Toda mi memoria está acá, ¿no es cierto? Está externalizada aquí en el teléfono. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes los que tienen auto usan Waze? Yo ya le entregué a Waze la capacidad de decidir sobre mis trayectos. Yo soy médico, antes sabía hacer un domicilio, podía llegar a cualquier lugar de Santiago, por último con las páginas amarillas que tenían unos mapas. Ahora no sé llegar a ninguna parte. Incluso a veces para llegar a mi casa, para volver, pongo el Waze. Luego tenemos que el humanismo liberal, el humanismo que ha sostenido todos estos últimos, yo diría estos últimos par de siglos, como un avance donde se ha llegado a la convicción que el ser humano es la mejor persona que puede decidir sobre qué votar, qué comprar, qué pareja elegir. Esa es la base del humanismo liberal, de la democracia, que tú decías, que los seres humanos decidimos.
a nivel individual y a nivel colectivo. Bueno, hay una tendencia que el humano ya no decía más. De hecho, Cambridge Analytica decide qué votar, ¿no es cierto? Y decidió las elecciones del Brexit y de Trump. Los algoritmos permanentemente nos están bombardeando para comprar y deciden qué comprar sin darnos cuenta. Pero piensa una cosa, piensa que 40% de los americanos ya le entregaron a un algoritmo la decisión de su pareja. 40% de los americanos y muchas personas en Chile le piden a Tinder que elija a su pareja. Y uno suponía que el amor era lo más humano de todo. ¿Qué pasa cuando el amor se transforma en una optimización matemática? Tú le dices, ¿sabe? Yo soy menos capaz como humano de decidir sobre mi pareja y le voy a entregar esa decisión, que tal vez es la decisión más importante que tú haces en la vida, a un algoritmo. Entonces, aquí hay un traspaso del poder a la máquina y hay una visión que yo creo que puede ser legítima, que las máquinas nos gobiernen, que las máquinas nos digan qué hacer, que les traspasemos toda nuestra vida a la máquina y finalmente que seamos, en cierta manera, una suerte de esclavitud voluntaria. Hoy día los trabajadores no dirigen a las máquinas, tú tienes muchos trabajadores que trabajan en empresas, que están supervisando a las máquinas les van diciendo qué hacer. Entonces, esa es una mirada posible, Guillermo, y yo, frente a eso, digo, yo prefiero el poder a los seres humanos, prefiero que la tecnología sea usada por los humanos para una mejor humanidad y que la tecnología no sea usada para las máquinas para una mejor maquinidad. O sea, aquí hay una disputa del futuro. El metaverso es muy interesante, porque ¿qué es lo que es el metaverso? Un metaverso, un mundo paralelo que se empieza a construir, se habla mucho. Facebook migró a Meta, es la profundización de Internet. Internet es este mundo que nos ha permitido a todos conectarnos, navegar. Piensa que Internet nació en el año 1992, creado por Tim Berners-Lee, que era un tipo altruista, pensando en una manera de comunicar, de integrar, de dialogar, de cooperación. El Internet era una utopía maravillosa. Y nació así, de hecho ni siquiera se podían hacer transacciones comerciales al inicio de Internet, y nació como un bien público, gratuito. ¿Qué pasó? Internet se privatizó. Lo privatizó Google, lo privatizó Facebook, lo privatizó Amazon, lo privatizaron todas las plataformas y las plataformas chinas. Se apropiaron de los datos, se apropiaron de tus datos, de mis datos, de todos los datos, saben más de nosotros que nosotros mismos, nos pueden manipular con eso, pero finalmente lo que está detrás de eso es que se construyó un mundo donde, a pesar de que la idea de Internet era generar descentralización, cooperación, se transformó un mundo donde nunca el poder había estado tan concentrado en tan pocas manos. Hoy día, por ejemplo, Zuckerberg o cualquiera de los dueños de Facebook piensa que Facebook tiene 3.000 millones de usuarios. Es un país de 3.000 millones de personas que tienen nuestros datos, controlan nuestro cerebro, somos como los conejillos de India. Entonces, nosotros no logramos democratizar eso, y eso, como tú decías, podemos hablar un rato más, está amenazando la democracia. Pero el metaverso es una construcción privada. El metaverso es la construcción de estas plataformas para ser más poderosas y construyen un mundo paralelo que, ¿cuál es la característica? Cuando yo estoy en Internet, en el teléfono, yo estoy acá y puedo conectarme contigo. O sea, yo te veo a ti en 2 dimensiones, pero yo estoy fuera. Estoy conversando contigo, ¿no es cierto? Pero yo estoy acá, con mi cuerpo, con mi mente acá. En el metaverso, lo que ocurre es un fenómeno distinto. Tu cuerpo se queda afuera y tu conciencia entra dentro de Internet. Y esto está dentro, en 3 dimensiones. O sea, es como si yo pudiera estar al lado tuyo pegado. Aunque yo estoy fuera, tú te veo allá. En metaverso yo voy a estar dentro, pero voy a estar a través de un avatar, que es una prolongación, una construcción mía. Y todo lo que ocurre en el metaverso, todo, tus sentimientos, tus emociones, son emociones y sentimientos que tú no vives en términos reales, son creados por un algoritmo que genera una simulación, incorpora esta simulación a tu cerebro y tu cerebro cree que la viviste. Y por lo tanto, así como le traspasamos en cierta manera, a Tinder la decisión de qué pareja elegir, aquí le traspasamos al algoritmo que nos genere emociones, sentimientos, amores, odios, pensamientos que yo nunca pensé, que mi cerebro no pensó, sino que los pensó un cerebro artificial que lo pone en mi cerebro. Entonces es una externalización de la vida. Ahora, eso también tiene oportunidades, como todas las cosas.
¿Ya? El problema del uso. El Internet también nos permite comunicarnos, la inteligencia artificial, sin ella no, la humanidad no podría sobrevivir, pero son tecnologías tan poderosas, que tenemos que regularlas. ¿Para qué? Para usarlas para el bien o para donde queramos y no para donde otros quieran. Entonces la discusión hoy día es más bien de cómo se gobierna, cómo se regula esto. Sí, Así es. Internet es una gran oportunidad, pero si Internet se privatiza, está en muy pocas manos. Si al final tenemos que elegir, tú decías, hablar de geopolítica, al final la geopolítica, ¿de qué se trata? Que si no hacemos nada, vamos a tener que elegir entre estar en Internet chino o americano, o ser vasallo de los chinos o americanos, no hay alternativa. Tú te puedes salir de Internet, pero estás fuera del mundo. Yo podría agarrar esto, tirarlo al tarro de la basura, no me quedo fuera del mundo, en cierta manera. Entonces, democraticemos Internet, recuperemos Internet, que no sea Estados Unidos, sus plataformas, los chinos, los dueños del mayor espacio de convivencia, de comunicación, de interacción, que es una oportunidad gigantesca, pero controlado por unos pocos es muy peligroso. Esto igual que la energía nuclear. Mira, la energía nuclear te permite construir energía limpia, pero la misma tecnología te permite destruir. Acá estamos hablando de una tecnología la más poderosa que ha construido el ser humano, que es la inteligencia artificial, que nos permite sobrevivir sin ella. No vamos a sobrevivir, pero la misma nos puede transformar en esclavos, terminar con la democracia, con la libertad, con el libre albedrío. Es muy peligroso y por lo tanto tenemos una inconsciencia. Hay una normalización. Por Así es. ejemplo, los derechos que tenemos los seres humanos en el mundo real, en el mundo analógico. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si el cartero llega a tu casa y abre la carta? ¿Tú qué le vas a decir? Oiga, ¿cómo me va a ver usted la carta? Usted está violando mi privacidad, ¿no es cierto? Incluso lo podrías denunciar y Así meter es. preso. ¿Qué pasa si Gmail, que todos los días usamos como correo, abre tu correo, lo analiza y lo vende incluso esa información? No pasa nada, está normalizado. ¿Qué pasa tú en un medio? Si tú mañana en Infogate dijera, mira, yo quiero hacer una apología, qué buena la pedofilia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tiene que haber, yo apoyo la pornografía infantil, te puedes ir preso. Si eso mismo ocurre en las redes sociales, no pasa nada. Entonces, ¿qué es el problema que estamos teniendo? Que el conjunto de derechos que hemos adquirido, que hemos logrado, que han sido grandes avances y muy difíciles, existen en el mundo real, pero entran al mundo digital y se terminan. En las plataformas no existen los derechos y por lo tanto hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Si los derechos que hemos adquirido son válidos en todas partes, donde esté el ser humano, no importa si está en forma digital, virtual o está en forma real. Esas discusiones recién se están empezando a hacer, pero ya Internet es una realidad. Ya el 70% de la humanidad tiene un teléfono inteligente, el 67% de la humanidad ya está en Internet y cerca del 65% de la humanidad ya tiene plataformas sociales, ya sea en China o ya sea Facebook, Google o Twitter o TikTok o Instagram. Entonces, ya vivimos en ese mundo. Los niños nuestros, nosotros estamos pasando 6 horas 40 en la pantalla. 6 horas 40 es casi el 40% de tu tiempo cerebro disponible si saca el tiempo de dormir, de comer. Bueno, ¿qué está haciendo esto? Le roba tiempo a otra actividad. ¿A quién le roba tiempo a la interacción humana? Le roba tiempo al estudio, le roba tiempo a la actividad física. Tú te das cuenta que ya los niños y niñas que si no hacen actividad física juegan todo el día acá. ¿Tú cómo jugabas? ¿Cómo jugaba yo? Oh, Jugábamos en la calle, corriendo. excelente. ¿Ah? Entonces, está cambiando el mundo. Ahora, esto tiene mucho más efectos de los que uno cree. Tiene oportunidades maravillosas, pero tenemos que regular los efectos. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de estas plataformas es la captura de datos. O sea, así como desde el punto de vista geopolítico, de nuevo. La geopolítica del siglo XX, que fue un siglo maravilloso, fue el petróleo, ¿no es cierto? Y la disputa era quién controlaba el petróleo. Hubo la guerra de Irak, Ya. toda la lógica de los conflictos que hubo en el mundo árabe en parte son por el control del petróleo y la lucha por los pozos petroleros. Porque el petróleo movió la segunda revolución industrial. Si no hubiera habido petróleo, difícilmente hubiéramos tenido esta civilización del petróleo, que fue la civilización de la segunda revolución industrial que permitió los avances, particularmente que hubo en el siglo XX y XIX, pero sobre todo en el siglo XX, que fueron espectaculares. Hubo dos guerras mundiales, pero a pesar de eso avanzó la democracia, la economía. Pero ¿cuál es el punto que estamos viendo ahora? Hoy día el combustible son los datos. Y el campo de batalla, los pozos de petroleros, para obtener esos datos son los cerebros. Entonces,
yo estoy conversando contigo, tú estás atento. La atención es muy escasa. La atención dura 9 segundos en un niño y 11 segundos en un adulto. Yo tengo que pelear por tu atención. Y Ujú. Facebook y Google, Instagram están peleando por tu atención. Ese es el campo de batalla, ese es el recurso escaso. Pero ¿cómo se captura la atención? La atención se captura solo con contenidos falsos, polares, extremos, amenazantes, porque son mecanismos evolutivos. La atención en el cerebro humano está encargada en una parte más primitiva del cerebro, que le llamamos de los peces de nuestros ancestros, que estaba hecha para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con la atención? Si tú tienes personas hablando al lado, no las vas a escuchar. Pero, ¿qué pasa si una persona al lado tuyo dice imbécil? Tú inmediatamente te das vuelta, ¿no es cierto? Bueno, ¿Eh? ¿No es cierto? Bueno, en la red ocurre lo mismo. En la red lo que activa tu atención en este ruido que tiene la red de información permanente son aquellas informaciones que son polares, extremas, amenazantes. ¿Y qué es lo que sucede? En el mundo real hay una certificación de veracidad. Usted, periodista, ustedes medios, son certificadores de veracidad. Si yo digo la Tierra es plana, tú vas a decir, no, pues Gerardi está loco, la Tierra no es plana, es redonda. Mire, aquí tengo toda la evidencia científica. La ciencia y la prensa son certificadores de veracidad y son muy importantes, porque mi cerebro quiere creer, está hecho para creer. Por eso es que avanzamos, por eso es que aprendemos. Y ha aprendido gracias a que ha habido certificación de veracidad, que le han dicho, mire, esto es falso y esto es verdadero. En la red, el modelo de negocio es todo lo contrario. El modelo de negocio en la red a ver, es aumentar los contenidos falsos porque son los que activan tu cerebro, activan tu atención, pueden extraer datos o pueden poner en tu cerebro información de por quién votar, qué comprar. Entonces, está amplificado los contenidos falsos por área extremo, pero no hay certificación de veracidad. Entonces, como en el cerebro o en la red, lo falso y lo verdadero no tienen frontera, se termina la frontera, tú no sabes ya lo que es falso y verdadero porque no hay periodistas que digan, oye, no, la tierra no es plana, es redonda. La gente tiende a creer que la Tierra es plana. Y está amplificado porque además, cuando yo digo la Tierra es plana, aumenta el tráfico. Si yo digo la Tierra es redonda, no pasa nada. Nadie me retuitea, nadie me... ¿Entiendes? Entonces, en el mundo analógico, real, la verdad desplaza la falsedad. Y en el mundo digital, lo violento, lo conspirativo, lo falso, desplaza lo verdad. Además, la verdad cuesta dinero y tiempo. La falsedad no cuesta nada. Entonces, cuidado que estamos... y además se está terminando el pensamiento profundo. Piensa que nosotros adquirimos un cableado neuronal para la lectura. Si yo leo un libro, ¿no es cierto? Leo un libro, tengo un punto y coma, tengo que concentrarme, no puede haber ruido, traten de leer con ruido, no pueden. ¿Qué pasa si yo les paso, lee esto, les paso después, lee esto otro, después, no puede, ¿no es cierto? Bueno, esto genera pensamiento profundo. El teléfono, el informarse desde acá, es un zapping permanente. Me llega un correo electrónico, me llega un Twitter, me llega... ¿no? Entonces, el pensamiento que estamos teniendo ya es un pensamiento rápido, apresurado, reactivo, superficial. ¿Ya? No va a haber pensamiento profundo. Además, todo adictivo. ¿Ya? así es. Yo les aseguro que muchos de los que están viendo esto, lo primero que hacen en la mañana es mirar esto, lo miran 100 veces al día. Si suena un pitito que llegó un Twitter, un WhatsApp o un Instagram, tienen un deseo irrefrenable de decir, chuta, ¿qué me estoy perdiendo? Y lo último que hacen en la noche es mirar esto, yo le digo adictos, adictas. Yo soy adicto, ¿no? Sé que soy adicto. Entonces, además, yo estoy cableado para la interacción humana, pero los que pasan 6 horas 40 a futuro van a tener cableados en su cerebro para la interacción con la máquina. Van a preferir comunicarse a través de esto que persona a persona, cara a cara. Ya está pasando con muchas generaciones jóvenes, que tú te puedes sentar con ellos en la mesa y cada uno está con su teléfono y comunicándose a pesar de estar al lado a través de esto. Se está cambiando el mundo, hay cosas positivas, hay cosas negativas, y por eso que es muy importante democratizar esto, establecer regulaciones, y nosotros por eso con Rafael Yuste, el director mundial del Brain Project, ¿Ya? el científico más importante del mundo, hicimos esta ley de neuroderecho. Recuerda que es un modelo Sí, sí. mundial hoy día y estamos trabajando en regular plataformas, en regular estas neurotecnologías de Elon Musk que dicen que pueden leer el cerebro, lo que tú estás pensando, tus emociones, o poner en el cerebro emociones, o poner en tu cerebro historias de vida que tú nunca viviste, pero creo que la viviste, que puede servir para el Alzheimer. Piensa que si tú tienes Alzheimer, yo te pudiera reponer tus recuerdos maravillosos. Entonces, hay un uso positivo de esa, pero eso mismo, esa misma tecnología que te puede salvar del Alzheimer,
¿Qué pasa si yo leo tu cerebro ahora y sé lo que estás pensando? ¿Qué pasa si yo te pongo un odio en tu cerebro que tú eh, crees que es un odio tuyo, pero que yo te puse dentro, te puedo manipular? Entonces, todas estas cosas son lo que está pasando y por eso es tan apasionante este tiempo cambiante, que puede erosionar la democracia, pero que la puede fortalecer, depende de nosotros, que le puede entregar el poder a las máquinas como los partidos piratas, que es la deshumanización total, el término del Homo sapiens como ente rector y el poder a las máquinas, o podemos nosotros recuperar el poder y usar la inteligencia artificial para una sociedad más humana y no para una menos humana. Bueno, son decisiones que hay que tomar, pero que recién empiezan como reflexión, Guillermo, ni siquiera están en la política estas reflexiones. No, o sea, como uno ve que la política no está eso, más bien estamos por el poder en términos inmediatos, coyunturales, con una visión de pasado y presente, pero sin poder ni siquiera percibir el futuro que está al lado. Entonces, bueno, ahora, el tema es, entonces, eh, ¿cómo estamos? Y se te ha ido el tiempo, te agradezco muchísimo y por favor permíteme dejarte ya comprometido para otra conversación, porque yo creo que la línea de pensamiento es necesario instalarla para poder tener ese pensamiento más profundo. Bueno, ¿qué pasa con la democracia entonces? Porque en el fondo tú dices democratizar, pero los instrumentos democráticos, o sea, porque al final estamos hablando de poder. Cosa, o concentramos el poder en la máquina, o logramos que ese poder vuelva, o sea, tener una discusión, yo diría, actualizada de lo que fue el siglo XVII. ¿Cuáles son los contrapesos del poder frente a esto? Digo, o sea, o es el gobierno mundial, o cada país puede hacer eso. ¿Cuál sería, digamos, tu perspectiva respecto a ello? Bueno, yo creo que estamos viviendo una gigantesca crisis de la democracia. Sí, sin ¿Y duda. por qué? ¿Y por qué? Porque la democracia como tal fue hecha para la segunda revolución industrial. La revolución industrial del siglo XX y del siglo XIX es un modelo industrioso vertical, centralizado, jerárquico, que construyó modelos de negocio centralizados, verticales, jerárquicos de arriba hacia abajo, y construyó partidos políticos de esa manera. Los partidos son verticales, son jerárquicos. Que construyó un Estado de arriba hacia abajo, jerárquico, centralizado, que construyó una manera de educar, que generó una manera de comunicar. ¿Va? Los diarios, los periódicos, las radios son centralizados, jerárquicos. Tú comunicas desde un emisor y hay otros que reciben, ¿no es cierto? Entonces, ese mundo, que fue un mundo maravilloso porque hubo avances, como se cumplió un ciclo. La izquierda y la derecha responden a ese mundo. Fueron soluciones para ese mundo, pero no entienden este otro mundo, no tienen respuesta, porque es otra civilización, es otra era. No es solo un cambio político y cultural, es un cambio de civilización e incluso un cambio evolutivo, porque Homo sapiens puede llegar a su fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la democracia hoy día, el chasis institucional democrático está obsoleto y no está gobernando el mundo que viene. Si tú te fijas, ¿quién está yendo a Marte? ¿Quién está desarrollando todas estas tecnologías? No, no es ni siquiera Estados Unidos, es Elon Musk, es Facebook, es Google. ¿Te das cuenta? Se está externalizando en estas plataformas. ¿Quiénes están llevándose los principales científicos del mundo? Las plataformas chinas y americanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que hay una cierta normalización y una cierta inconsciencia de esto y le estamos dejando una apropiación de poder gigantesco a estas instituciones. Son imperios. Facebook y Google, Amazon, son verdaderos imperios. Ahora van a crear metaversos, van a ser imperios más poderosos. ¿Cuál es el problema? Ningún cerebro humano en esta era de datos y inteligencia artificial logra procesar la inmensidad de datos. Somos dependientes de la máquina. Tú sabes que ningún piloto de avión puede aterrizar un avión en tormenta, tiene que ponerle inteligencia artificial. Entonces somos dependientes, pero ¿cómo esa dependencia nos hace convivir con la inteligencia artificial sin perder el poder de los seres humanos? Entonces yo creo que hay que reconstruir una gobernanza. Hay que tener leyes. No existen leyes en el mundo virtual. Las plataformas hacen lo que quieren, no tienen regulaciones. Es la ley de más fuerte. ¿Y cuál es el problema? Si tú me dices a mí que lo importante, que lo más importante para mí en la política, te voy a decir algo que es banal. Que tú vas a decir, pero no, como te está loco. Para mí lo más importante es la sociedad. ¿Pero cómo? Sí, lo pasa es que lo que es importante a veces uno no lo ve. Es como respirar. Te das cuenta cuando ya no tienes aire, que lo respirar era tan importante. ¿Por qué? Porque la sociedad es lo que ha permitido unir lo distinto, que ha permitido integrar, que ha permitido la convivencia, que ha permitido la comunidad, que ha permitido que emerja la inteligencia del conjunto de la sociedad. Pero un mundo sin reglas, sin normas, como son las plataformas digitales, un mundo sin sociedad, piensa que lo que hacen las plataformas es personalizar para hacer más eficiente su modelo de negocio junto a los iguales. Hace verdaderas tribus o burbujas de iguales.
Si tú eres vegetariano, junta a puros vegetarianos. Los vegetarianos solo reciben información de vegetarianos y se transforman en veganos. Junta a los antivacunas. Cuando tú estás en una burbuja antivacuna o te transformas en una tribu antivacuna virtual, solo recibes información de antivacuna y empieza a fanatizarse, empieza a perseguir tu propia fe, a autodoctrinarte. Y todos los demás son enemigos. ¿Ah? Todo lo demás, y se pierde, hace todo lo distinto que hace la sociedad. Lo asociado une a los distintos y la red social separa a los distintos en grupos para que no dialoguen y se polaricen. Además, generan un modelo de convivencia extremo, polar, de mentira, de falsedad. Si yo paso 6 horas 40 acá, mi modelo de convivencia es la violencia, es la agresión, es la descalificación, porque eso es lo que está aumentado. Entonces, si yo salgo de la red, bueno, voy a actuar de la misma manera como la red me está enseñando a actuar, polar, extremo, agresivo, descalificador. Entonces estamos construyendo una sociedad no solo sin democracia, sin capacidad de integrar lo distinto, que es lo valioso que yo creo que hemos construido, pero además a un ser humano simplificado, polar, extremo, de pensamiento rápido, ¿ya? Casi un ser humano reptiliano, o sea, que es más reactivo que reflexivo. Entonces, yo creo que por eso que hay que cambiar. ¿Y cómo se cambia esto? Después podemos discutirlo. Nosotros ya hicimos la primera ley mundial, Chile es pionero en el mundo, pero yo creo que hay que ir a regular los algoritmos. Los algoritmos están diseñados para eso. Y lo que tenemos que hacer es regular los algoritmos para que los algoritmos impedirles que tengan sesgo, impedirle que promuevan los contenidos falsos, impedirle que promuevan acciones que puedan ser adictivas. O te pongo un ejemplo. 100 millones de niños miran todos los días videojuegos. Ujú. Hay un video que se llama GTA. Hay videojuegos que enseñan a matar. No es como una película que yo veo que el malo, el bandido mata al bueno. Aquí yo mato, yo aprieto el gatillo. Enseñan a violar, enseñan a torturar, enseñan a decapitar. ¿Es normal eso? ¿No tiene ninguna posibilidad de ser regulado eso? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que están viendo nuestros niños y niñas a día. Entonces, esa sociedad es una sociedad que puede ser muy, muy disruptiva en cierta manera o muy compleja, que yo creo que tenemos la obligación de regularla. Y si la democracia no hace eso, va a ser irrelevante. Pero tiene que adaptarse, tiene que entender, tiene que cambiar. Su chasis es obsoleto. Tenemos que construir una democracia para esta nueva era. Y esa es la reflexión que deberíamos estar haciendo. Guido, la verdad quiero agradecerte, se nos ha pasado el tiempo volando, creo que has dejado mucho que pensar a quienes nos están siguiendo y además que, bueno, y te quiero dejar comprometido para una próxima oportunidad poder seguir profundizando sobre esto porque creo que es importante colocar esos temas en la agenda, en la mente de las personas, porque justamente lo que hacemos en nuestro programa lo que insta es a que las personas dialoguen, conversen, pero face to face, y no solamente estar, digamos, preocupados de estar a las 6 horas 40 metidos con estos dispositivos. Oye, pero de todas maneras, los que quieran conectarse al Congreso Futuro de Niños y Niñas, a los papás, a las mamás, que vamos a hablar de estos temas con ellos, lo pueden seguir en Twitch, lo pueden seguir en la página de Congreso Futuro, lo pueden seguir en futuristaschile.cl, lo pueden conseguir también en las páginas del Museo Interactivo del MIM y los pueden conseguir también en las páginas del Ministerio de Ciencia. Yo creo que es una experiencia maravillosa, única en el mundo, esto de que niños y niñas sean protagonistas en la ciencia y poder hablar con los niños y niñas de estos temas, con ellos, y que ellos sean los protagonistas. Y el 16 de enero tenemos el Congreso Futuro, este gran Congreso Futuro de enero, así que yo invito a Infogate desde ya a ser media partner con nosotros y estar ahí acompañando. Perfecto, ahí estaremos con nosotros, sin lugar a duda, Guido. Oye, un gran abrazo, muchas gracias por tu buena disposición, así que, y por toda la información que nos das. Digamos, estamos con Guido Guillardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentro del Futuro, y bueno, el fundador ya reconocido de este Congreso Futuro, al cual tiene que incorporar a los niños y niñas, digamos, tiene además esta gran jornada del 16 de enero. Así que un gran abrazo, Guido, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Y a ustedes que nos ha seguido, digamos, en toda esta programación de Infogate, sin lugar a dudas le han quedado muchas ideas a reflexión. Convérselas, piénselas, compártelas con sus amistades y con sus círculos. Es necesario dialogar y dialogar con reflexión. Digamos, el futuro nos está colocando muchos desafíos. Asumámoslos todos, porque es la única forma de poder regularlo a favor nuestro y fortalecer nuestra sociedad. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.